Me va a acompañar a Marcos 12, versículo 28. El título que le coloqué: amando al Señor como Él lo manda. Amando al Señor como Él lo manda. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El libro de Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo de Dios, como aquel que vino para servir y no para ser servido, y que vino acá a la tierra para dar su vida en rescate de muchos. Cuando el Señor Jesús le responde a este escriba, él cita Deuteronomio 6, 4 y 5, que lo acabamos de leer aquí, que le dice: oye Israel, escucha, tu Dios, un solo Dios es, y por eso ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Me va a acompañar ahora a Deuteronomio 20. Deuteronomio 20 dice así, Éxodo. Éxodo 20, versículo 1. Dice: luego Dios dijo estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Cuando nosotros leemos estas citas como Marcos, acá en Éxodo, Deuteronomio, vemos que el Señor nos demanda el amarlo a Él con todo lo que nosotros somos, con toda nuestra alma, que es mente, emociones, voluntad. Él nos manda a que Él sea lo más importante para nosotros y lo primero para nosotros. Como les decía, que buscando el título, ¿qué coloco? Y ese es amar al Señor como Él nos manda, no como nosotros creemos, no como nosotros pensamos que debemos amar al Señor, sino como está establecido en su palabra. Y vemos aquí que en Éxodo dice que Dios es un Dios celoso y dice: no te inclines, no adores a otros dioses. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, que nos desviamos realmente del amor hacia el Señor para ir tras el amor de otras cosas, ¿sí? De otras cosas, de una persona, de algo. Y lo que realmente significa idolatría, que muchas veces nosotros levantamos esos dioses en nuestro corazón. Idolatría es amor excesivo a alguien
o algo que no sea Dios. Amor excesivo a alguien o a algo que no sea Dios. O sea, que todo nuestro amor, toda nuestra fuerza, todo nuestro entusiasmo, pasión, devoción, lo aboquemos a algo o a alguien que no es Dios. Es cuando eso puede ser trabajo, un proyecto, un sueño, persona, familia, se convierte en lo más importante, más que el Señor. Y es allí cuando caemos en idolatría, ¿sí? Y el Señor nos manda a amarlo a Él, a que Él sea lo primero, como les decía ahorita, y lo más importante para nuestra vida. No que otras cosas no sean importantes, como tu familia, tu esposo, otras cosas, pero que lo más importante en tu vida y mi vida sea el Señor. Y nosotros como seres humanos muchas veces nos inclinamos más hacia otras cosas que no es Dios. Es esa naturaleza caída que tenemos, que tendemos a adorar más otras cosas o poner nuestra atención en muchos momentos más en otras cosas que al Señor. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Amar a Dios, vemos aquí en su palabra que es una decisión, es un mandamiento. Él nos dice: ámame con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Es un mandamiento y es una decisión que nosotros tomamos cada día de amar al Señor con todo lo que somos. Como les decía ahorita, allí la palabra habla con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Y hace mucho tiempo escuchaba, creo, si mal no recuerdo, la pastora Nelvi hace muchos años decía: eso que tú más piensas, en eso que tú más piensas, a eso que más tú le pones atención o que consume, vamos a decirlo así, todo tu pensamiento, puede ser que sea lo que tú más amas, ¿sí? A eso que tú más le dedicas tiempo, a eso que tú más le dedicas tu ánimo, posiblemente sea eso lo que tú más amas. Y que tú puedas pensar allí en tu lugar: bueno, ¿qué es eso que diariamente yo pienso más? Le dedico más mi tiempo, mi pensamiento, mis fuerzas, mis emociones. ¿Qué es? Y posiblemente eso sea lo que tú más amas. Y de pronto tú dices: no, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si yo sirvo al Señor, si yo vengo a la iglesia. Y podemos estar viniendo a la iglesia, sirviendo al Señor y no amarlo como Él nos está demandando. Y no amarlo con todo lo que nosotros somos. Por eso yo creo que el Señor anhela que tú y yo lo amemos con todo nuestro corazón. Y ciertamente en este caminar cristiano hay cosas que se presentan, circunstancias, situaciones, problemas, para desviarnos, para desenfocarnos, para separarnos del amor del Señor. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? Pero cuando nosotros decidimos amar al Señor, a pesar de las dificultades, entonces podemos lograr permanecer en Él. A pesar de los vientos, a pesar de lo que se levante, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo difícil del camino, que muchas veces queremos de pronto salir corriendo, rendirnos, porque es muy pesada la carga, porque bueno, Señor, no aguanto, pero permanecemos porque decidimos, a pesar de las circunstancias, no huir y amar al Señor. Por eso es una decisión. Y decidimos amar al Señor ciertamente porque Él nos ama, ¿cierto? Es un mandamiento. Amamos al Señor, como dijo Juan, porque Él nos amó primero.
Y nosotros decidimos cada día amar al Señor. Y aunque ciertamente es un mandamiento que debemos obedecer, se debe convertir en un anhelo, ¿sí? En un anhelo de tu corazón y mi corazón, amar al Señor. Amar al Señor genuinamente, amar al Señor realmente, debe convertirse en un anhelo, aunque es un mandamiento. Y no hacerlo solamente porque el Señor me está diciendo o porque es una obligación. Ay, Señor, qué fastidio, tengo que orar, tengo que decidir amarte. Ay, Señor, qué fastidio, tengo que servirte. No, que se convierta realmente en un anhelo y que también se convierta en esa necesidad del Señor en nuestra vida. Que el Señor se convierta en esa necesidad, en lo que más deseamos, en lo que más anhelamos. Ahora me va a acompañar a Lucas 9:23. Déjeme buscarlo acá. Lucas 9:23. Dice así. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahorita les comentaba que el libro de Marcos, el Señor Jesús es representado como el siervo de Dios. En este caso, en Lucas, es ese hombre perfecto que vivió en la tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de pronto nosotros escuchamos esto y decimos: wow, Señor, qué difícil. Pudiéramos pensar, qué difícil es seguirte. Tú hablas de negarnos a nosotros mismos si queremos seguirte y tomar nuestra cruz cada día. Filipenses 2, me acompaña a Filipenses. Filipenses 2. Versículo 5. Dice: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Porque era igual a Dios, no se aprovechó de ello. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra al Padre. Pero dice allí ese versículo 8 que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en aquel momento la cruz representaba un instrumento de ejecución, un símbolo de muerte. Aquel que llevaba la cruz, que era crucificado, era porque había cometido un hecho sumamente terrible, porque era el peor criminal. Y el Señor Jesús, aunque no pecó, aunque vivió de acuerdo a la voluntad del Padre, Él fue obediente en morir en una cruz para darnos a ti y a mí salvación, para darnos a ti y a mí vida eterna, para redimirnos de nuestros pecados,
Pero ¿qué representa ahorita, hablando espiritualmente, la cruz para ti y para mí? No sé, alguien que me diga, ¿qué puede representar? Salvación. ¿Qué más? Libertad, vida eterna, podemos decir amor. Pero cuando el Señor habla aquí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, está hablando de sufrimiento, está hablando de sacrificio, está hablando de renuncia, de una vida de renuncia para seguirle a Él, para amarle a Él como lo habla su palabra. Como les decía hace rato, no como nosotros pensamos que deberíamos amar al Señor, no como nosotros creemos que deberíamos amar al Señor, sino como lo demanda su palabra. Sí, a veces pensamos que porque venimos a la iglesia o vamos al grupo vida, o yo puedo pensar, bueno, porque estoy aquí, amo al Señor. Pero que tú y yo podamos evaluar si realmente el Señor Jesús es nuestro todo. Y si lo amamos como lo dice su palabra, como lo leíamos hace ratito, de amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y si realmente tú y yo estamos dispuestos a seguirlo, a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz. Les voy a mencionar 3 cosas que implica tomar la cruz. Pudiéramos sacar muchas otras, pero 3 cosas que implican tomar la cruz. Y la primera es negarse a sí mismo o negarnos a nosotros mismos. El griego de negarse, que es apernaomai, no sé cómo se pronuncia, no sé si alguno sabe, pero apernaomai, mai, suena raro, sí, así. Y significa insistir en que no está asociado con alguien. Insistir en que no está asociado con alguien. Y llevándolo a este contexto, a lo que estamos hablando, yo pudiera decir, bueno, es insistir en no estar asociado a esa vieja naturaleza o a esos deseos de la carne. Es no insistir en estar ligado a esas cosas que sabemos que habla su palabra, que a Dios no le agrada, la vieja naturaleza, como les decía ahorita, los deseos de la carne. El diccionario dice que negarse es olvidarse o retirarse de lo que antes se estimaba y se frecuentaba. Entonces, que pudiéramos decir que negarnos a nosotros mismos implica eso que antes nosotros éramos, hacíamos, esos deseos, el pecado, que podamos apartarlos, retirarlo de nuestra vida, lo que hacíamos con frecuencia, para entonces vivir esa vida como el Señor quiere que tú y yo vivamos, de acuerdo a los deseos del Espíritu y no de acuerdo a los deseos de la carne. Y esa es una decisión, como les he venido diciendo, de cada día, de practicar su palabra, de practicar la manera como el Señor Jesús nos enseña que vivamos. Negarnos a nosotros mismos también es rendir todos nuestros deseos y voluntad al Señor. Todos nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestro tiempo, nuestra voluntad al Señor. Y tomar la decisión de priorizar las cosas del Señor, al Señor y sus cosas, por encima de nosotros, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros planes,
por encima de lo que nosotros queremos, ¿sí? Sabiendo siempre que los pensamientos del Señor son mayores y mejores, aunque muchas veces no lo entendemos. ¿A cuánto les ha pasado que de pronto están en un momento de su vida donde pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotros? Que lo que estamos haciendo, no sé, no, voy a decir esta palabra así que suena, no sé, no, nos estamos comiendo con lo que estamos haciendo, Señor, sí esto, tal cosa, pero resulta que no es así. Y es que tú y yo cada día podamos colocar al Señor eso que tú y yo somos, ¿sí? Nuestros planes, para que sean los planes del Señor que se cumplan en nuestra vida y no los nuestros. Esa es la manera como el Señor Jesús anhela que le amemos, que le sigamos. Y ese negarnos a nosotros mismos es vivir esa nueva vida que habla su palabra, que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entender que ese negarnos a nosotros mismos es un proceso continuo de santificación, ¿sí? De santificarnos, para vivir entonces, como les decía ahorita, una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo de pronto, para colocarle ejemplos, cómo nosotros podemos negarnos a nosotros mismos? Un ejemplo. El pastor Darío decía la semana pasada, nosotros no hemos llegado al punto, no sabemos si llegaremos, de ser perseguidos como lo eran en aquel momento los discípulos del Señor Jesús, de ser perseguidos y morir por la causa del Señor Jesús. Pero ¿qué puede representar para ti, para mí, morir, tomar esa cruz cada día? Les pongo un ejemplo. De pronto, bueno, me cuesta levantarme en las madrugadas, o hoy no quiero orar, o no tengo ganas de orar, no tengo ánimos de orar, pero lo hago. Me estoy negando a mí misma. De pronto no tengo las ganas, todas las ganas, pero me estoy negando. Allí estoy haciendo lo que habla su palabra, ¿sí? Negándome. Que de pronto no quiero venir a la iglesia, un ejemplo, pero voy, me estoy negando a mí misma. Que quizás quiero hacer eso que es incorrecto, dejarme llevar por los deseos y pecar, pero no lo hago. Allí me estoy negando a mí misma. Y así muchas otras cosas en que pudiéramos mencionar, y estoy segura que usted también lo sabe, en que día a día nosotros podemos negarnos a nosotros mismos por seguir a Jesús, por amar al Señor como Él lo demanda. Lo segundo que implica tomar la cruz es disposición para soportar las pruebas. Disposición para soportar las pruebas, que las pruebas traen sufrimientos. ¿A cuánto les gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir, pero el sufrimiento es necesario. Es inevitable que tú y yo pasemos por pruebas, que tú y yo pasemos por sufrimientos, porque las pruebas que nosotros vivimos tienen un propósito. Al momento no lo entendemos, pero tienen un propósito. Y los que vinieron la semana pasada escuchaban un poquito al pastor Darío también con respecto a eso. Entonces necesitamos entender que cuando nosotros tomamos nuestra cruz, tenemos la disposición, o debemos tener la disposición para soportar las pruebas y los sufrimientos, y entender que es parte del propósito de Dios, porque como dice por allá Romanos 8, que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? A los que han sido llamados conforme a su propósito.
Me acompaña ahora a Santiago 1. Santiago 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Entonces, las pruebas y los sufrimientos refinan nuestra fe, maduran nuestra fe, nos hacen crecer espiritualmente. Por eso son necesarias las pruebas y los sufrimientos en nuestra vida. Y fíjense que allí habla Santiago: alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Es tremendo, ¿cierto? Porque obviamente, creo que otra versión dice que tengan gozo. Obviamente no es fácil estar enfrentando diversas circunstancias y estar alegres, estar gozosos. Pero eso lo provee el Señor. Para ti, para mí, que pasamos por diversas pruebas. Los sufrimientos y las pruebas construyen perseverancia. Esa perseverancia en el Señor, esa constancia, esa firmeza que necesitamos para permanecer en el Señor. Las pruebas y los sufrimientos nos acercan más a Dios. ¿Sí les ha pasado que en momentos cuando de pronto está sufriendo, está viviendo una situación difícil, somos obviamente más sensibles y nos acercamos a Dios? ¿Sabes? Nos acercamos y clamamos al Señor, y mira, Señor, mi dolor, y mira lo que estoy pasando, y mira lo que estoy sufriendo, atravesando. Entonces las pruebas y los sufrimientos nos acercan al Señor. Pero otra cosa también que hace las pruebas y los sufrimientos es que nos dan la oportunidad de darle gloria a Él. Sí, de darle gloria de lo que el poder de Cristo hace en nosotros, en medio de esa circunstancia, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba, y dar testimonio del poder de Dios. ¿Sí? Por eso, aunque muchas veces no es fácil y queremos huir de esas pruebas, necesitamos mantenernos firmes en el Señor por todo lo que produce la prueba, por todo lo que produce el sufrimiento. Y yo creo que cuando nosotros vivimos circunstancias difíciles, ese sufrimiento, también somos purificados. ¿Sabes? Como que es como, creo que lo habla Proverbios, es como el oro que es pasado por fuego para ser purificado. ¿Sí? Asimismo somos nosotros muchas veces que tenemos que ser pasados por fuego para ser purificados. Amén. Lo tercero y último que implica tomar la cruz es esa dependencia del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo. Y tomar nuestra cruz a diario, déjeme decirle que no vamos a poder lograrlo en nuestras propias fuerzas. Jamás. Jamás, porque nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, vamos a querer tirar la toalla, vamos a decir: yo no sirvo para esto, Señor. Yo, lo que tú me dijiste, lo que me hablaste, el llamado que tú me hiciste, no, es muy difícil, no puedo tomar esa cruz. Pero necesitamos que el poder del Espíritu Santo, o dejar que el poder del Espíritu Santo actúe en nosotros. Es esa dependencia de Él. Y es saber que el Espíritu Santo nos capacita.
sino nos capacita para vivir la vida cristiana que tú y yo necesitamos vivir. ¿Pero qué debemos hacer tú y yo para eso? Obviamente someter nuestra vida, someter nuestro carácter, someter lo que nosotros somos a la voluntad del Señor, para que se pueda manifestar a través de nuestra vida el fruto del Espíritu Santo cada día. Diga conmigo, cada día. Esa palabra que le dijo a Pablo a Timoteo: el Señor no te ha dado espíritu de temor, el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, el Señor te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, de amor, poder y dominio propio. Es el Espíritu Santo. Por allá en Hechos 1:8, cuando allí dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Que tú y yo podamos dejar actuar el poder del Espíritu Santo en nosotros, ese poder transformador que nos lleva a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, pero que nos lleva a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para su gloria y honra. Amén. Allí se va a poner de pie para orar. Y que esta mañana tú y yo podamos examinar nuestro corazón, nuestra vida, cómo hemos estado sirviendo al Señor, cómo hemos estado amando al Señor. Como nosotros decimos, el que se para aquí, siempre la palabra le ministra a uno, ¿sí? Y he tenido que evaluar, Señor, cómo he vivido mi vida cristiana. ¿Realmente te ha agradado? Y me he dado cuenta que muchas de las cosas no agradaba al Señor. Sí, no vivía conforme a los deseos del Espíritu. Y el Señor, no, esto aquí, no, esto no, esto tampoco. Por aquí sí, por aquí no. Y entonces que tú y yo podamos evaluar. Como les decía al principio orando, si el Señor nos amó tanto, 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 que dio su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí, en respuesta a ese amor, que tú y yo podamos decidir y anhelar amarlo y seguirlo con todo nuestro corazón como Él lo demanda. Si ese es hoy tu anhelo, que allí tú puedas cerrar tus ojos, que puedas